Bueno, amigos, estamos a 15 minutos de las 10 de la mañana y en realidad ya hace algunos minutos que estamos hablando con Gastón Ares, nuestro invitado, sobre el tema alimentación, sobre si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Pero bueno, evidentemente los números que hemos dado desde el comienzo del programa hablan de que es un grave problema que tenemos aquí en el Uruguay. Estamos segundos en Sudamérica en índices de obesidad. Gastón, primero que nada, gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Sos ingeniero alimentario? Es así digamos, el título. Y tengo entendido que además has llevado adelante investigaciones y trabajos, bueno, que de alguna manera también avalan esto que ha surgido en los últimos días, que creo que primero en Sudamérica es Argentina, con índices de obesidad, y el segundo país es Uruguay. Acá sí que cabe el término de los rioplatenses, somos los que por lo menos tenemos este tema como un tema grave dentro de nuestra vida cotidiana, ¿no es así? Exactamente. Yo soy docente e investigador en la Universidad de la República y soy uno de los responsables de lo que se denomina el Núcleo Interdisciplinario de Alimentación y Bienestar, que es básicamente un grupo de investigadores de distintas disciplinas que lo que tratamos de hacer es entender cómo es que tomamos las decisiones cuando nos alimentamos. O sea, tratar de explicar a qué se deben esas cifras tan altas de obesidad, tanto en la población general como en la población infantil, que también se han conocido en estos días. Y una de las herramientas que tienen en esa investigación, Gastón, es el trabajo en campo, es decir, encuestar, además de entrevistar, supongo, y realizar focus group, entre otras cosas, ¿no? Pero supongo que esta encuesta que realizaron, que te voy a preguntar dónde se hizo y qué foco tuvo, ¿qué resultados les arrojó? Básicamente nosotros venimos trabajando en esta área hace unos cuantos años, usando distintas herramientas metodológicas, algunas que son, como vos decís, juntar gente, o sea, grupos de gente que discutan y conversen sobre cómo seleccionan los alimentos todos los días. Algunas son un poco más simples, por ejemplo, pedirle a la gente que haga una lista de qué cosas tiene en cuenta cuando selecciona sus alimentos. Y otra es presentarle una serie de características de alimentos y pedirle que diga cuán importantes son. Básicamente todas esas metodologías las hemos aplicado en población en Montevideo, trabajando con distintos segmentos de la población. O sea, por un lado hemos trabajado con consumidores, o sea, personas de clase media, con personas beneficiarias de los programas asistenciales del INDA, o sea, que son clase baja. También hemos trabajado con población representativa de la población de Montevideo, haciendo encuestas, digamos, al estilo de los del INE, digamos, de puerta a puerta. Y básicamente todos los estudios que hemos hecho lo que muestran es, en primer lugar, una clara diferencia entre los consumidores de clase media y de clase baja. O sea, dentro de los... ¿Y esa diferencia que radica en qué? En cómo básicamente en la importancia relativa que le dan a distintos factores cuando toman las decisiones. Básicamente lo que se ve es que la clase media pone muchísimo énfasis en la facilidad de preparación de los alimentos. Se trata de seleccionar alimentos que sean muy fáciles de consumir y fáciles de preparar cuando llegan, por ejemplo, a su casa en la noche o cuando están almorzando al mediodía, algo que sea rápido. ¿Es un tema de tiempo y allí? Básicamente hay un tema de tiempo y un tema de cómo se prioriza el tema de la cocina en la vida diaria, ¿no? O sea, por ejemplo, en estos grupos focales, mucha gente te dice, bueno, cuando yo llego a mi casa no tengo ganas de ponerme a invertir tiempo en cocinar, pero quiero hacer otras cosas. Ir al gimnasio, mirar la tele, relajarme, compartir con mi familia y no básicamente cocinar. Entonces, voy a introducir una pregunta que seguramente generará debate, especialmente en nuestra teleaudiencia femenina. Pero no existe... capaz que no surge del estudio de ustedes, ¿no existe en los últimos años una tendencia a que se deje de aprender a cocinar? Es decir, lo que en mi casa se daba, y yo lo aprendí de mi mamá, porque cocinaba, supongo que mis hijos lo irán aprendiendo porque ven a papá cocinar, pero por ejemplo en casa mamá cocina poco y nada, y en otras casas de otros amigos vemos que mamás y papás cocinan poco y nada. Es decir, a la hora de hablar de un determinado plato te dicen, no sé cómo prepararlo. Es decir, eso incide también el no saber cómo preparar. Es mucho más fácil colocar una hamburguesa arriba de un sartén que ponerte, además del tiempo, que ponerte de repente, agarrar la carne picada y hacer la hamburguesa casera. Además o sea, básicamente, además del dejar de aprender, lo que es muy importante es el dejar de considerar que preparar los alimentos es importante. O sea, hay una pérdida de valor del acto de cocinar. Del acto de la cocina. Básicamente el cocinar y preparar los alimentos, más allá de que es algo que lleva tiempo, es algo que no interesa. O sea, me da igual, digamos, invertir tiempo cocinando que comprar en culturalmente ya no nos influye como influyó en otros momentos y en otras épocas de nuestra vida. Claro, antes el cocinar estaba relacionado como más de un acto, ¿no? De familia, de compartir con la familia, de invertir tiempo para que la familia se alimentara bien, ¿no? Entonces como un valor
simbólico que tenía la cocina a generaciones anteriores que se ha perdido a lo largo de estos años, de estas décadas, mejor. El trabajo vio esto en la clase media, por definirlo de alguna manera. ¿Qué pasó en aquellas capas más bajas de la población? Básicamente en esas capas más bajas lo que priorizan es el precio, obviamente. Entonces la selección de alimentos está dada por un tema de cuánto cuestan los alimentos. Entonces ahí entramos también en algo que todos sabemos, es que muchas veces comprar frutas, vegetales es mucho más caro que tratar de comprar otro tipo de alimentos, que a veces es mucho. Unas hamburguesas, no sé, congeladas muchas veces son más baratas que comer algo en base a frutas y vegetales. Y hay en ese tipo de población que estudiaron, ¿hay una mayor elaboración, más allá de que los productos sean de precio más bajo, hay una mayor elaboración de productos de cocina, digo, que de clase media? Básicamente lo que relatan es que siempre, o la mayor parte de los alimentos que consumen son preparados en el hogar. Entonces recurren a guisos o preparaciones de olla como una de las preparaciones más comunes. En su alimentación. Que es lo que además podés estirar. Exactamente. A la hora de que te rinda un plato más, es mucho más sencillo. Además, cuando sobra algo de esa comida, es reciclable. Bastante difícil es reciclar, por ejemplo, cualquier producto de comida congelada, que me imagino que debe ser a lo que echa mano más rápidamente la clase media a la hora de ir al supermercado. No reciclas un congelado, para el perro lo reciclás. Pero un guiso siempre vio una tacita más de agua banca. Exacto, y lo otro que nos comentaban es que, por ejemplo, o sea, en estos grupos la gente también comentaba que si tienen un guiso, por ejemplo, lo pueden usar para hacer otras preparaciones. Entonces la salsa que queda la pueden usar para preparar unos fideos. Claro. Entonces ese hecho del precio es sumamente importante y aparece otro factor que también es muy importante en ese grupo de población, que es la saciedad. O sea, comer cosas que te llenen, que te llenen por mucho tiempo y que rindan para alimentar a básicamente todos los miembros del hogar, ¿no? O sea, generalmente son hogares con mucho más gente, ¿no? Mucho más miembros que la clase media, por la cantidad de hijos que generalmente tiene. Entonces es muy importante el hecho de que los alimentos rindan y que sacien, que te quiten el hambre por mucho tiempo. Esa es la mala fama, por ejemplo, del pescado, que nos llega, esto lo digo por mis 50 no llena, y pico ¿no? de años, pero era una cosa que nos venía de tradición, el decir el pescado no te llena. Entonces, claro, de alguna manera, un país que tiene mirada al mar no tiene, me imagino que habrá surgido de los estudios, no tiene en proporción un consumo de productos del mar como el que debería, ¿no es así? Exacto, el consumo de pescado es muy bajo y se está relacionado, por un lado, con ese tema de la saciedad, por otro lado, con el precio, y por otro lado, hay mucha gente que también habla de la disponibilidad de pescado fresco, o sea, en qué lugares puede encontrar pescado fresco para comprar. Entonces, muchas veces no es en el barrio que puedes encontrar eso, entonces también hay un tema de conveniencia de compra que está afectando las decisiones que tomamos. Gastón, mientras escuchaba lo que decías respecto a ese comportamiento que muestra la clase media en cuanto a que no le da mayor interés al tema o importancia al tema de cocinar y no prioriza el tema de invertir tiempo en eso, sino que come lo que pueda o lo que sea y rápido. Pienso a la vez en la multiplicación de las tiendas de congelados. Esto explica en buena medida el por qué en muy poco tiempo se han multiplicado rápidamente las tiendas de congelados en la ciudad, ¿no? Exacto, básicamente hay una disposición de una gran proporción de la población a consumir cosas rápidas y obviamente los congelados son una respuesta. Entonces, dentro, digamos, de los fines de estas investigaciones, lo que buscamos en realidad es dar insumos para decidir políticas públicas que sirvan para tratar de compensar esta epidemia, digamos, de obesidad. ¿Son buenos los productos congelados o malos? Mirá lo que pregunta que te hago, porque ahora surge, seguramente mucha gente compre congelados en su casa y quiera saberlo. Muchas veces, o sea, lo que se habla es que un gran número, un gran porcentaje de los productos listos para consumir tienen altos contenidos de grasa, altos contenidos de sal, por ejemplo, o sea, que no serían tan, digamos, nutricionalmente balanceados como los productos que uno prepara en el hogar. Generalmente todos esos productos listos tienen mayores contenidos de grasas saturadas, que los productos que uno consume o que prepara en el hogar. Claro, yo te comentábamos fuera de cámara que una nutricionista de una institución médica me decía que, por ejemplo, esas milanesas que están prontas para el horno son una bomba, hablando claro, pronto y claro, ¿no? Básicamente tienen contenidos de grasa bastante altos. Entonces, otra de las cosas que también hemos estado haciendo es tratar de ver cómo se puede comunicar el contenido de nutrientes de los alimentos de una forma más clara, ¿no? Porque ahora tenés esa letrita chiquita del lado de atrás. Claro, que te permita hacer una evaluación a la hora de tomar la opción. Claro, si no le das tiempo es otro tema, ¿no? Exactamente, pero por lo menos que puedas de saber, bueno, esta milanesa que voy a consumir tiene tanta cantidad de grasa y esa cantidad de grasa es alta o baja, o por lo menos para poder tomar una decisión más informado al momento de... Y otra cosa que tiene que ver con lo de Danilo, con el tema de los congelados, que siempre fue una duda que tuve. ¿Pierden
el valor que naturalmente tiene fresco, es decir, hay una pérdida de vitaminas, es decir, lo que estoy consumiendo no tiene lo que yo creo que tiene si es un producto congelado, es decir, hay como una pérdida de ese valor nutricional. Estrictamente, si el proceso de congelación no ocasiona demasiados cambios en el contenido nutricional de los productos. O sea, si vos agarras un producto natural, fresco, y lo congelás, solamente ese proceso no ocasiona una pérdida muy relevante. El pedazo de carne que tengo en casa, lo tengo congelado en el freezer, lo saco, lo puedo utilizar y no pierde valor nutricional. Pero de lo que hablamos de estos procesos industriales de congelamiento de productos, ¿puede haber algunas pérdidas? Más que las pérdidas, digamos, en el proceso de congelación, el tema está en cómo se preparan los alimentos antes de la congelación, ¿no? Y cuál es el contenido nutricional, qué tipo de ingredientes se utilizan para preparar. Gastón, y antes que termine la entrevista, quiero preguntarte, ¿cómo estamos alimentando a nuestros niños? Ahí hay otro tema bastante preocupante. Bueno, también las cifras, ¿no?, de obesidad infantil, en realidad en este caso son que somos el país en Latinoamérica el peor, número uno. Digamos, exactamente, estamos el peor en el ranking, y en este caso también es bastante preocupante, y hay en este sentido hay algunas políticas que se han estado desarrollando. Está el tema de la merienda saludable, y se está discutiendo también el tema de la publicidad infantil, ¿no? O sea, hay una asociación también de qué es saludable para los niños. Claro, hay una concepción de que uno le da al niño algo bueno y termina siendo algo malo. Mucho concentrado de azúcar en algunos casos. Exactamente, hay muchos productos para niños que tienen un contenido de azúcar muy alto. O sea, hay algunos, por ejemplo, postres para niños que tienen casi el 25% del peso es azúcar. Claro, el postrecito de la media tarde que le va a venir bien, en realidad lo que le está haciendo es mal. Contenidos de azúcar bastante altos, y generalmente hay muchos productos que también dicen que tienen vitaminas o minerales que hacen crecer a los niños. Entonces eso lo que hace es generar una asociación de que un determinado producto es bueno, y en realidad desde el punto de vista nutricional no sería lo ideal para un niño en edades, ¿no?, escolares donde se está desarrollando. Bueno, Gastón no lo dice directamente, pero uno puede inferir que con sus estudios, con su equipo, estos índices que hablamos de obesidad hablan de que somos un desastre en el tema de alimentarnos, ¿no? Básicamente no estamos tomando las mejores decisiones. Exactamente, es todo un eufemismo lo que Gastón nos acaba de decir, pero realmente es, bueno, una realidad compleja que tiene muchas variables. Dijimos recién, hay costumbres, hay culturales, pero hay una que tiene que ver también con el factor económico, es decir, los precios, y todo eso genera que también mucha gente que nos esté mirando, y es comprensible, me diga, sí, claro que me encantaría comer con un buen aceite, por ejemplo, pero no tengo la posibilidad de hacerlo porque no llego económicamente a esos productos que de repente sí, clase media o clase alta los tiene. De hecho, si hablamos de clase alta, conozco algunas casas en donde existen las cocineras. Y allí sí se cocinan los productos naturales y se van a comprar las verduras, las frutas necesarias, y no se utilizan los congelados. Gastón, perdón, una maestra nos está escribiendo en el Facebook y nos dice que le interesaría saber dónde está disponible estos trabajos y esta investigación para trabajarlo en clase con los chicos. O de qué manera hacerse el material o de las conclusiones del... Bien, básicamente nosotros hay muchas de estas publicaciones que las tenemos, digamos, en revistas internacionales, digamos, en inglés. Hay algunas cosas que tenemos preparadas en materiales de difusión, o sea que lo que puede hacer es contactarse con nosotros o que se contacten ustedes y le pasen mis datos. Muy bien. Y podemos hacerle llegar el material. Perfecto, muy bien. Les digo que con el tema vamos a continuar. ¿Por qué? Porque ya está preparando la producción de Arriba Gente posibilidades de traerles recetas saludables y a la vez baratas, económicas, para que sigamos hablando de este tema y de alguna manera también estemos colaborando a una mejor alimentación de todos los uruguayos. Gastón, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias.